Y cuando hablo de energía infinita, no solamente hablo de esa energía que nos permite hacer cosas, sino de esa energía que nos permite a nosotros conectar con la creatividad, la inspiración, con esa libertad, con ese amor. Hablo de esa energía infinita donde es absolutamente total y completa, donde no es modificable y donde siempre es real. Hablo de esa energía que pertenece como tal al campo. ¿Sí? El campo es donde lo que yo te hablaba ayer cuando comenzamos, ¿no? Todo lo que es real, todo lo que es total, aquello a lo que nosotros no le podemos añadir absolutamente nada. Cuando nosotros estamos participando totalmente con esta conciencia, o más bien cuando estamos participando de una manera dispuesta a conectar con esta conciencia, empiezan a surgir todos estos recursos internos que de una u otra manera creemos nosotros que necesitamos hacer algo específico para poder conectar con eso. Entonces muchas veces nosotros experimentamos la vida desde el contenido. ¿Qué es ese contenido? Lo que yo hago en mi día a día, lo que como trabajo, a las horas que me levanto, mis hábitos, ¿no? Mis prácticas diarias, el conocimiento que estoy adquiriendo constantemente, los estudios que estoy realizando, mis mantras, mis ejercicios de conexión, ¿no? Hace referencia como tal a lo que yo hago. Y nosotros muchas veces nos enfocamos aquí en lo que nosotros estamos haciendo y no nos damos cuenta de que a veces lo que estamos haciendo no es tan importante. No es que no sea importante, lo que pasa es que no es tan importante cuando nosotros no estamos disfrutando de la experiencia. Entonces da igual que nosotros estemos haciendo algo bueno, si no estamos conectando con ese disfrute y con esa alegría nos vamos a sentir vacíos y vamos a sentir de una otra manera que nosotros estamos desconectados de la vida, ¿no? Entonces a partir de ese contenido y de yo realizar ciertas cosas empiezo a preguntarme, a hacerme muchos cuestionamientos, ¿no? Y esos cuestionamientos me llevan a mí a crear un contexto. Ese contexto, en este contexto, aquí son las prácticas, los hábitos, los ejercicios, ¿sí? la mecánica, por llamarlo de alguna manera, mi manera de estar en el mundo. En el contexto hace parte todo lo que me permite a mí darle ciertos matices a la experiencia, mis emociones, mis percepciones, mis creencias, mis memorias, mis expectativas, mis ilusiones, mis esperanzas, mis recuerdos y demás. Entonces, en función de lo que yo estoy experimentando en este contexto, voy a empezar a ejecutar cierto contenido. Es decir, en función de lo que yo estoy experimentando en estos momentos de mi vida, voy a hacer ciertas cosas para poder tratar de obtener algo que de una u otra manera me va a ayudar a conectar con esa sensación de paz que estoy buscando constantemente en mi vida. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Ok. Esto es lo que hace que mi experiencia sea agradable o desagradable. Es decir, esto es lo que hace que mi experiencia me guste o no me guste. Y constantemente busco controlar esta faceta de mi vida, este contexto. Entonces busco controlar mis emociones, porque muy en el fondo nosotros reconocemos que no se trata de esto, porque vamos 7 días al gimnasio y no tenemos el cuerpo que deseamos, porque aplico las estrategias de mis referentes, de lo que mis mentores me dicen y no tengo los resultados que deseo, a pesar de que mis referentes me dicen que ese es el camino. Entonces ejecuto mis prácticas diarias, pero de una u otra manera siento yo y reconozco en el fondo que no se trata de lo que hago. Entonces empiezo a profundizar un poco más en eso y me doy cuenta de que hay un contexto. Y entonces empiezo a jugar un juego que yo no sé jugar. Porque lo que le decía yo a don Carlos, ¿cómo hago ayer? ¿Cómo hago yo para no sentir? ¿Cuándo no estoy sintiendo? Si ni siquiera puedo controlar eso. Si un día me despierto después de dormir placenteramente y me despierto enojado o me despierto feliz y no tengo la más mínima idea de por qué ocurrió eso, a partir de ese momento se ha creado un contexto que termina condicionando un contenido. Y constantemente nosotros vivimos en este círculo. Modifico el contenido para experimentar un contexto diferente. Cuando no logro experimentar un contexto diferente a través del contenido, trato de controlar el contenido, trato de controlar el contexto, para ver si mi contenido cambia y para ver si cambia la realidad que yo estoy experimentando. Y no me permito ir más allá y darme cuenta de que aquí, donde ya es absolutamente todo, donde ya es completo, donde ya es total, es ahí, cuando yo conecto con esto, me permito modificar aquello que yo quiero modificar. Y no solamente pasa a nivel personal, sino que también pasa a nivel social, a nivel familiar y demás. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido la experiencia de que gracias a su crecimiento sus familiares cambiaron? Porque hubo una modificación en el campo.
Entonces, a ver, no hubo una modificación en el campo, hubo una trascendencia de contexto que la elevé al nivel de campo. Y gracias al campo se terminó modificando todo esto. Básicamente lo que te estoy diciendo es conecta con una idea que es superior a ti para que la transformación sea de manera espontánea y sin que ocurra maltrato en medio de ese proceso. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados? ¿Qué se siente cuando se está enamorado? Éxtasis, ¿qué más? Felicidad, dicha, ¿qué más? Plenitud. ¿Cuántos de ustedes cuando están enamorados se ponen la mejor ropa, incluso hasta compran ropa, ¿sí? Huelen más rico, van con mayor agrado al gimnasio, cuidan mucho más su alimentación? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso cuando están en un estado de enamoramiento? Se sienten más motivados, más llenos de energía y no han sufrido en el proceso, porque han conectado con una idea que es superior a ustedes. No tener una pareja, sino conectar con eso que se desprende y que nos hace experimentar este contexto y este contenido de una manera mucho más armoniosa sin que ocurra maltrato en medio de ese proceso. Pero cuando yo no estoy enamorado de ir al gimnasio, es un proceso lleno de tortura. ¿Por qué? Y digo yo, es que ya no hay una motivación, no es que no haya una motivación, es que no has conectado con algo que es superior a ti. Porque cuando yo conecto con ese algo que es superior a mí, ese algo que es superior a mí me lleva a transformarme de manera espontánea y sin que ocurra maltrato en medio de ese proceso. Incluso hasta la vida se experimenta de una manera mucho más dichosa. Hasta los momentos difíciles ya no son tan difíciles. ¿Por qué? Porque es que estoy enamorado. No es que estemos enamorados, es que estamos conectando con esas emociones hermosas que de una u otra manera siempre deseamos experimentar. Que decimos que son emociones, pero en realidad son estados. Porque no le podemos añadir más amor al amor. No le podemos añadir más alegría a la alegría. Porque ya está. ¿Cómo produzco yo alegría? ¿Dónde se encuentra la alegría? ¿En dónde venden la alegría? No la puedo crear, ya está disponible para mí. Pero mi mente limitada, sesgada, me lleva a creer que yo fabrico todo esto. Entonces me lleva a decir, yo fabrico alegría a través de trabajar, a través de enamorarme, a través de un hábito, a través de un conocimiento, a través de un evento como estos. Pero aquí nosotros no estamos creando eso. Todo lo que tú has sentido durante estos días ha sido porque has conectado con eso que siempre ha estado allí. Es como el aire, tú no creas el aire, siempre está, aunque no te des cuenta de que siempre está, pero cuando cuando sientes frío, tú dices, está venteando fuerte, o el viento está frío. No hiciste nada para crearlo, estaba allí. Y eso mismo pasa con estos estados elevados de conciencia. Cuando nosotros nos permitimos darnos cuenta de que no necesitamos hacer algo para hacernos merecedores de estos estados de conciencia elevados, es justamente cuando más lo creamos. Y el ejemplo de cuando nos sentimos enamorados simplemente es un ejemplo de lo que nosotros hemos experimentado, porque sí lo hemos experimentado. No se trata de que seas un ser humano iluminado, de que seas un ser humano trascendido, no, porque lo hemos experimentado. Los que son padres, sin importar qué ocurra en el contenido, jamás esa percepción que tienen acerca de sus hijos amorosa va a cambiar. Sin importar lo que ocurra, a pesar de que a veces quieren tronar los dedos y desaparecerlos. Jamás cambiarían el hecho de ser padres, porque eso les da un significado. Y porque ese significado ha hecho que ustedes se transformen de manera espontánea. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que cuando estamos conectados con este campo, ni siquiera tenemos la necesidad de anticiparnos a esa transformación. Simplemente va surgiendo. Y de momento vamos a decir, me siento enamorado porque conecté con una persona. Entonces, esa transformación va surgiendo. Yo no empiezo a pensar cómo debo de transformarme, yo simplemente voy actuando en función de lo que va surgiendo en cada momento de mi día a día. Y cuando menos pienso, me he transformado. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, que no necesito saber a dónde voy a llegar. Cuando yo estoy conectado con esto, inmediatamente renuncio a la sensación de querer controlar las cosas, de querer controlar mis sensaciones, lo que le da el contexto a mi experiencia, y de querer controlar la misma experiencia. Porque al conectar con un campo que es más elevado, el contexto y el contenido se termina transformando. Porque muchas veces nosotros vemos noticias acerca de que hay países que son más evolucionados en muchos aspectos y que la cultura es diferente. Es porque hay un campo de una otra manera que prevalece sobre esa cultura. Y nosotros decimos, es que no tenemos la más mínima idea, pero allá todo es diferente. Claro, es diferente aquí, porque hay una conexión directa con esto. Entonces lo que quiero hoy es que conectemos directamente con esto. ¿De qué forma? No tenemos la más mínima idea. Porque necesitamos renunciar
a nuestra voluntad personal de que ocurra lo que nosotros queremos que ocurra y entregar absolutamente todo lo que nosotros estemos experimentando, tanto si nos gusta como si no nos gusta, y simplemente permitirnos cambiar, permitirnos reemplazar el cambio por el continuo crecimiento, porque son dos cosas distintas. Aparentemente es lo mismo, pero se experimenta de manera distinta. Cuando yo pienso en cambiar, inmediatamente mi mente dice, tengo que renunciar a algo que es importante para mí. Pero cuando yo me permito crecer, eso a lo que yo estoy renunciando no duele, porque estoy creciendo. Es más, tengo la sensación de que estoy evolucionando y de que estoy ganando. Como cuando nosotros conectamos con una idea profesional, decidimos convertirnos en líderes. Todas nuestras amistades empezaron a modificarse, bueno, o al menos algunas. El conocimiento que de una otra manera vamos adquiriendo empieza a modificarse. Las personas que atraemos de una otra manera empiezan a modificarse. Y no tenemos la más mínima idea del por qué. Y simplemente un día decimos, es que ya no sé por qué, no ocurrió nada, simplemente ya no estoy conectado con eso. Pero todo está bien. Porque esa idea te ha transformado a ti. Entonces, el concepto que te quiero traer es, no vamos a cambiar nada, pero vamos a crecer. Y ese crecimiento puede que se experimente a veces caótico. A través de la experiencia que vamos a vivir ahora, lo que vamos a hacer es eso, continuar nuestro crecimiento. No vamos a cambiar nada. Y para continuar nuestro crecimiento simplemente lo único que necesitamos hacer es entregarlo. Es que conecto increíblemente porque el hecho de pensar en que voy a facturar más dinero, que voy a tener una relación espectacular de pareja, el que voy a ser libre de una otra manera, eso me hace caminar sobre fuego. No, entrégalo. Es espectacular porque se desprende mucha energía de allí, sí, pero entrégalo. Claro, porque cuando yo te traigo un concepto acerca de entregar aquello que no te funciona, aquello que no te va a estar limitando tu vida, suena chévere. Pero cuando yo te digo, entrega inclusive este momento que estamos viviendo de unidad, de amor, de diversión, entrégalo también. No, ¿cómo voy a entregar este momento? Si me está gustando. Entonces digo, me empiezo a aferrar y empiezo a limitar la conexión que tengo con ese campo. Llámese Dios, vida, universo, como tú lo quieras llamar. Porque no quiero que este momento, donde estoy experimentando éxtasis, donde estoy experimentando dicha, placer, no quiero que se acabe, como si acá se acabara en algún momento. Entonces me empiezo a aferrar, inmediatamente cierro este canal y empiezo a querer controlar el contexto y el contenido una vez más. ¿Me siguen hasta acá? Lo que te va a pedir es entrégate y entrégalo, todo. Es que estoy emocionado porque voy a caminar sobre el fuego, entrégalo. Dios, vida, universo, te entrego esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? No tengo la más mínima idea. Esa dicha, esa plenitud y ese éxtasis va a surgir espontáneamente, porque te estás descubriendo y cuando llegues al final vas a sentir una explosión en tu mente de éxtasis, que es un estado de conciencia muy elevado y que no es condicionado por ti, porque entonces rompes el mito de que necesitas hacer algo para conectar con el placer y simplemente conectas con el placer de estar vivo. Y a lo mejor allí dices, estoy sintiendo demasiadas cosas y no tengo la más mínima idea del por qué me estoy sintiendo de esta manera. Y allí has aprendido a conectar o has aprendido a experimentar esa conexión con ese estado de conciencia más elevado.